Muy buenas, mi nombre es Jessy Gallardo y voy a hablar sobre el control interno. Para definir el control interno es el plan mediante el cual una organización establece principios, métodos y procedimientos que, coordinados entre sí, buscan proteger los recursos de la entidad, además de prevenir y detectar fraudes y errores dentro de los diferentes procesos desarrollados en la empresa, en torno al cumplimiento de los objetivos planteados para determinado tiempo. En cuanto a la importancia, podemos decir que el sistema contable adquiere especial importancia en el control interno, puesto que proporciona la información financiera para la entidad y, por lo tanto, las declaraciones contenidas en los estados financieros. Esta información es la base del control gerencial, por lo que es necesario que sea confiable y oportuna. En el párrafo 13 de la NIA 400 establece que los controles internos en los sistemas de contabilidad de la entidad están dirigidos a lograr los siguientes objetivos. Las transacciones serían ejecutadas de acuerdo con la autorización general o específica de la administración. Todas las transacciones y otros eventos son prontamente registrados en el monto correcto, en las cuentas apropiadas y en el periodo contable apropiado, a modo de permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con un marco de referencia para informes financieros identificados. El acceso a activos y registros es permitido solo de acuerdo con la autorización de la administración. Los activos registrados son comparados con los activos existentes a intervalos razonables y de allí se toma la acción apropiada respecto de cualquier diferencia. Los elementos del control interno tenemos que son componentes claves que ayudan a las organizaciones a gestionar riesgos, garantizar integridad de la información financiera y cumplir con las leyes y regulaciones aplicables. Entre estos se describen los principales elementos del control interno. Tenemos el ambiente de control, que este es el tono general de la organización y establece la base para los demás elementos del control interno. Incluye la cultura organizacional, la ética, la integridad y la filosofía de gestión, un ambiente de control sólido que promueve la responsabilidad y el compromiso con los controles internos. Por otra parte, tenemos la evaluación de riesgos, que implica, identifica y analiza los riesgos que podrían afectar el logro de los objetivos de la organización. Esta evaluación permite priorizar los riesgos y desarrollar estrategias para mitigar los mismos. También tenemos las actividades de control, que son las políticas y procedimientos que ayudan a garantizar que se lleven a cabo las directrices de la organización. Incluyen controles preventivos, que evitan que ocurran errores o fraudes, y controles detectivos, que identifican errores o fraudes que ya han ocurrido. También tenemos la información y comunicación. Se refiere a la capacidad de la organización para recopilar, procesar y comunicar información relevante y oportuna a todas las partes interesadas. La comunicación efectiva asegura que todos los empleados comprendan sus roles y responsabilidades en relación con los controles internos. De esta manera, el monitoreo también implica la supervisión de los controles internos para evaluar su eficacia a lo largo del tiempo. Esto incluye las auditorías internas, revisiones y la implementación de mejoras cuando sea necesario. El monitoreo continuo garantiza que los controles sigan siendo relevantes y eficaces en el contexto de un entorno cambiante. En el punto número 6 tenemos la segregación de funciones, que este sería un principio fundamental que consiste en dividir las responsabilidades entre diferentes empleados para reducir el riesgo de error o fraude. Por ejemplo, las funciones de autorización, registro y custodia de activos deben ser realizadas por diferentes personas. En el punto número 7 tenemos la documentación. Esta se encarga de mantener registros claros y precisos de los procedimientos, políticas y transacciones, lo cual es crucial para el control interno. La documentación proporciona una base para la revisión y el monitoreo y ayuda a garantizar la coherencia en la aplicación de los controles. Estos elementos interrelacionados y bien implementados forman un sistema de control interno eficaz que ayuda a las organizaciones a alcanzar sus objetivos y a manejar los riesgos de manera adecuada. Las fases del estudio del control interno. Una de las principales funciones que tiene el auditor independiente es poder tener la capacidad de asegurar que los errores e irregularidades se pueden descubrir con prontitud y además poder determinar que hay una fiabilidad y una integridad suficiente en los registros contables. Para poder realizar el estudio del control interno se deben pasar por 3 fases. La primera es el conocimiento y la comprensión de los procedimientos y métodos de revisión del sistema. El segundo es la seguridad de que se encuentre en uso y de que se están operando tal y como debería ser a través de las pruebas de cumplimiento. Y la tercera es la constatación del sistema en los casos en que éste funcione y que sea suficiente a través de las pruebas de verificación. Un poco más profundo podemos decir que la revisión del sistema
En esta fase, el objeto es obtener la información respecto a la organización y a los procedimientos previstos y servir de base para la prueba de cumplimiento. La información se obtiene a través de entrevistas con el personal adecuado de la empresa, la revisión de los manuales de procedimiento, el análisis de la descripción de los puestos y los cargos y el estudio de los diagramas de responsabilidades y centros de decisiones. La información obtenida pasará al auditor y esta puede ser utilizada a través de preguntas y respuestas, cuestionarios, memorándum descriptivos y del flujograma. Por su parte, la segunda fase, que es las pruebas de cumplimiento, es el examen de la evidencia disponible de que una técnica de control interno está funcionando durante el periodo de auditoría, y las pruebas de cumplimiento tratan de obtener la evidencia necesaria para que los procedimientos de control interno sean suficientes para generar confianza, siendo aplicables. Existen 3 pasos en la prueba de cumplimiento, cuál es la observación, la entrevista y los exámenes de evidencia documental de los controles. El resultado de estas 3 dependerá de la amplitud de las pruebas sustantivas a realizar en procedimientos posteriores. Y por último, la tercera fase son las pruebas verificativas. El auditor tiene que realizar una investigación del sistema de control interno para determinar cuál es la naturaleza y las características bases, evaluando si dicho sistema de control interno es adecuado para la organización y dada que, por último, si es operativo, es decir, que si se cumple. Las pruebas verificativas son aquellas que el auditor pone en práctica en caso de que no exista control interno o exista uno que no sea adecuado o por último exista y es adecuado, pero un conjunto de pruebas de cumplimientos utilizadas se ha puesto en manifiesto que el sistema no se aplica o se hace de manera insuficiente o incorrecta. Las pruebas verificativas se encaminan a obtener la evidencia necesaria y son a su vez una consecuencia de la propia evaluación del control interno. Fase de evaluación para el control interno. El auditor debe efectuar un estudio y evaluación del sistema de control interno con base para determinar la naturaleza, extensión y oportunidades de que los procedimientos sustantivos que se necesitan aplicar. La comprensión del sistema y del ambiente de control por parte del contador auditor es el factor indispensable para poder determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas sustantivas que se requieren para poder verificar las aserciones plasmadas en forma de los estados financieros y poder emitir una opinión con certeza y moral razonable. El objeto de las fases de evaluación es poder medir que el estudio dado va a generar la suficiente confianza para poder emitir algún juicio. Existen pasos y controles internos para poder detectar las deficiencias, las cuales en este momento de globalización y transformación digital agregan complejidad a los auditores encargados de evaluar tales controles internos. Este desafío puede afrontarse siguiendo las recomendaciones dadas a continuación. La primera es identificar y evaluar el contexto que rodea el control. Tiene como sentido pensar que para evaluar algo es importante saber cómo opera y dónde opera, las condiciones bajo las cuales se mantiene en funcionamiento. Esto es identificar un contexto, un contorno donde funciona dicho control. Algunas de las condiciones para poder obtener este punto son la cultura ética existente, la capacidad tecnológica y la capacitación o competencia de cada uno de los empleados. En segundo tenemos la evaluación de los riesgos. El control está ahí porque fue diseñado para contener cierta amenaza. Los riesgos evolucionan, cambian, se transforman. A veces aparecen y otras veces simplemente desaparecen. Algunos de estos riesgos son específicos, otros son generales, comunes en todas las industrias, por lo cual es necesario poderlos identificar para poder generar controles internos para atacar tal riesgo. La tercera es evaluar las actividades paralelas de control. Los controles trabajan de la mano y de forma paralela en otras acciones asistenciales que controlan y colaboran para generar un control. La evaluación de controles necesita identificar este tipo de actividades, verificar su procedencia, su eficacia y el funcionamiento de cada una de estas.
El tercero es poder contar con un apoyo tecnológico y de comunicaciones. La operación de control necesita una herramienta tecnológica y vías de comunicación eficientes para alcanzar el objetivo. Los controles electrónicos por su entorno tienen una mayor dependencia de la tecnología para poder operar que los físicos. Los últimos, por su parte, necesitan una mayor proporción de una adecuada comunicación. En el quinto tenemos comprobar los procesos de seguimiento y supervisión. Evaluar los controles internos es una forma de poder verificar. Antes existen procesos intermedios de seguimiento y de supervisión que ayudan a encontrar los problemas antes de que lleguen al auditor. Por su parte, existen pasos para poder evaluar los controles internos y detectar ciertas deficiencias. La primera es agrupar los controles que se evalúan. Segundo, priorizar los controles, es decir, colocar en una lista cuáles son los primeros pasos o cuál se debe priorizar de acuerdo con el impacto negativo que este incumplimiento genere dentro de la organización. El tercero es hacer seguimiento a las recompensas de auditoría. El objetivo de una auditoría, más allá de identificar los problemas y señalarlos, es indicar las soluciones, recomendaciones y, por supuesto, formar algún tipo de acción necesaria. El tercero es diferenciar los fallos humanos de las deficiencias de los controles. En todas las auditorías es notorio encontrar problemas que al investigar su causa es un error humano, un fallo de comunicación asertiva o un fallo en las deficiencias de capacitación, aunque existen errores productos de fallas tecnológicas. El tercero es identificar cuál es el origen de esa deficiencia. El fallo de control puede ser relacionado con el diseño y operación vinculada a la ejecución incorrecta. El sexto es clasificar el impacto negativo de las deficiencias. Al evaluar los controles internos, en este paso ya existe una lista de deficiencias que puede ser identificada sin lugar a duda como problemas de control. No todas ellas tienen el mismo impacto. El 7 podemos decir que es calificar la evidencia recopilada. Cuando parece que el trabajo concluye, aún es posible agregar a un nivel más de confiabilidad, es decir, volver a revisar, evaluar y calificar la confianza de la evidencia. La 8 es evaluar las infracciones de cumplimientos ocasionadas. Hay una consecuencia que hay que cumplir a través de una capacitación del cumplimiento en muchas áreas de la organización. Estas deben ser identificadas, señaladas y priorizadas. El noveno es proponer procedimientos de auditoría alternativos para controlar los riesgos. Evaluar los controles internos es una tarea que se desarrolla periódicamente. El dinamismo de los riesgos lo exige. El auditor puede proponer procedimientos de auditoría alternos para poder atender la eficiencia y oportunidades de los eventos. Y por último es recomendar la implantación de una plataforma tecnológica. Los controles internos son muy grandes para la gestión de riesgos en todos los niveles. Las organizaciones que invierten en tecnología tendrán la mayor capacidad y oportunidad de alcanzar el éxito. La efectividad de un control suele depender del apoyo tecnológico y el suministro de la información confiable, oportuno al momento de encontrar dicha información. Saludos, les habla Araceli Rodríguez y les voy a hablar sobre los procedimientos para la evaluación del control interno y sobre el informe de control interno. Los procedimientos de auditoría son los procesos y métodos que utilizan los auditores para obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada, con el propósito de expresar su juicio profesional sobre la efectividad de los controles internos de una organización. Los procedimientos para la evaluación del control interno en auditoría pueden incluir análisis de riesgo, donde se evalúan riesgos asociados con la empresa y determinan qué áreas requieren más atención durante la auditoría. Pruebas de cumplimiento, se verifica si la empresa está cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables. Pruebas de registro, se revisan los registros financieros de la empresa para asegurarse de que sean precisos y completos. Pruebas sustantivas, se realizan pruebas detalladas en las transacciones y cuentas de la empresa para verificar su precisión. Revisión de la documentación, se revisa la documentación relevante para apoyar las transacciones y cuentas de la empresa. Análisis de registros contables, se revisan y comparan registros contables y financieros con la documentación original y otros informes para determinar su exactitud. Verificación física, se inspeccionan activos tangibles como edificios, equipos, existencias para confirmar su existencia y valor. Entrevistas, se entrevista a miembros claves de la dirección y del personal para obtener información adicional y contextos.
Estos procedimientos de control permiten a los auditores obtener una comprensión profunda en los procesos contables y financieros de una empresa, lo que les facilita la identificación de cualquier irregularidad o incongruencia. Es importante destacar que los procedimientos de control varían en función del objetivo y el alcance de cada auditoría. Sin embargo, estos 8 procedimientos que mencioné son los más comunes en la mayoría de las auditorías. Cuando el objetivo de los procedimientos de control es determinar si los controles internos de la entidad son adecuados y están funcionando efectivamente, en caso de que se identifiquen debilidades en los controles, el auditor puede recomendar medidas para corregir y mejorar la integridad de la información financiera y, claramente, el control interno. El auditor también debe utilizar su juicio profesional y su experiencia para determinar si los controles son suficientes y adecuados para su uso en la auditoría. El informe de control interno. Se trata de un informe donde el auditor incluye las observaciones, recomendaciones y evaluaciones obtenidas tras auditar una empresa. Cuando se habla del informe de control interno se debe hacer referencia a la DNA 4, que es la Declaración sobre Normas y Procedimientos de Auditoría número 4. Dicha declaración habla del contenido y presentación del informe, como le dice su punto número 1 de introducción. Este pronunciamiento versa sobre el contenido y presentación del informe. A través de esta es que el contador público comunica a la gerencia de las entidades las debilidades importantes que él haya encontrado y que hayan llamado su atención. En su punto número 3 nos dice que el estudio de control interno tiene por finalidad obtener un conocimiento de cómo está conformado el control interno de las empresas. En su punto número 4, el estudio del sistema de control interno abarca 2 etapas. Número 1, revisión preliminar del sistema, donde el contador público adquirirá un grado de conocimiento y comprensión acerca de los procedimientos y métodos descritos por la entidad. Número 2, adquirir un grado razonable de seguridad de que los procedimientos y métodos establecidos se encuentren en uso y que están operando tal como se planearon, lo cual se logra a través de pruebas de cumplimiento. En el punto número 5 habla sobre la evaluación de control interno tiene como finalidad la apreciación del contador público sobre el grado de la efectividad que ese control interno ofrece. Punto número 8 nos dice que en el informe de control interno el contador debe describir el carácter del examen efectuado, su alcance y su grado de responsabilidad que como consecuencia de él asume. Esta descripción puede hacerse por medio de una carta de presentación o formando parte integral del informe. Punto número 9 nos habla de la fecha, que nos dice que la fecha del informe debe ser la de su preparación. Ahora, en cuanto al destinatario del informe, el punto número 10 nos aclara que el informe está dirigido a la gerencia de la entidad auditada, que puede ser junta directiva, consejo directivo, consejo de administración, etc., ya que esta es la responsable de establecer y mantener el control interno contable. En el punto número 13 nos dice que el informe debe contener ciertos aspectos fundamentales como son los siguientes: identificar la empresa y periodo examinado, así como el trabajo realizado por el contador público sobre el control interno. Indicar cuál fue el propósito limitado del estudio de evaluación del control interno, con la finalidad de dejar claro que no opina sobre el sistema ni revela las debilidades existentes en el mismo. Indicar cuáles son los objetivos de control interno contable y las limitaciones inherentes al mismo. Esto último es importante, ya que evita que el cliente suponga que las medidas recomendadas garantizan por sí solas el cumplimiento de los objetivos del sistema. Indicar la disposición para cualquier explicación o aclaratoria adicional. Indicar cualquier otro aspecto que a juicio del contador público amerite ser informado. Y también debe contener la firma y el nombre del contador público cargado de la auditoría. En cuanto a las observaciones y las recomendaciones, también nos habla de una forma de presentación. En su punto número 18 nos dice que el auditor puede comunicar las debilidades encontradas por escrito o en forma verbal, pero es más adecuada la forma escrita. En el punto 19 nos dice que las observaciones que se detecten en la auditoría pueden presentarse en el informe de control interno, puede hacerlo por áreas operativas. Este modelo, las observaciones las presenta por áreas operativas, colocando primero la debilidad y luego la sugerencia.
También puede hacerlo por rubros de balance. En ese modelo, las observaciones se presentan siguiendo el orden de los rubros de balance, colocando primero la recomendación y luego la debilidad. Puede hacerlo de igual manera por el orden de importancia. Ese modelo nos dice que las observaciones se presentan siguiendo el orden de importancia. En cuanto a la redacción, podemos también encontrar el punto número 20 que nos dice que la redacción de las observaciones podría realizarse señalando en principio las recomendaciones y en segundo término la debilidad involucrada o viceversa. Lo importante es el lenguaje utilizado por el contador, por lo que deberá seleccionar con mucho cuidado las palabras que utilice en su informe para que la gerencia comprenda sus recomendaciones. En cuanto a la discusión previa y la oportunidad de su presentación, tenemos el punto número 21 que nos dice que es conveniente que el contador público discuta previamente el borrador de la carta con la gerencia de la entidad, lo que podría originar ratificaciones o rectificaciones de la observación contenidas en las mismas. En el punto número 22 nos dice que igualmente el auditor debe presentar el informe tan pronto haya concluido su trabajo y que si se han detectado debilidades importantes deberá informarlo por escrito de forma inmediata a la gerencia. En cuanto al seguimiento, nos habla sobre la responsabilidad de comprobar las debilidades comunicadas en el informe anterior que ya hayan sido subsanadas. Si las recomendaciones han sido adoptadas y las mismas proporcionan los resultados esperados, la evaluación de estos aspectos podría afectar el alcance de las pruebas de auditoría del año bajo examen. De persistir algunas de las debilidades comunicadas en los años anteriores, el contador público deberá reportarlas en el informe de este año. Y ya para terminar tenemos el punto número 24 que nos habla de las dos formas posibles de comunicación. La número 1, indicar en un párrafo introductorio las observaciones. Y número 2, comunicarlas en una sección específica del informe correspondiente del año actual. Eso es todo, muchas gracias.